Príncipes y princesas. El devocional correspondiente para este día se titula José, el príncipe de Egipto, 42ª parte. Dios le habló a José. Por medio de sueños le reveló el propósito de su existencia en esta tierra. ¿Sabes tú para qué naciste en esta tierra? ¿Te reveló Dios el propósito de tu existencia? ¿Con qué misión naciste en esta tierra? Hay un propósito divino que lleva tu nombre. Si no sabes cuál es, ora para que Dios te lo revele. La vida tiene más sentido y más valor cuando sabes cuál es el propósito de tu existencia, el por qué estás aquí. Cuando el ser humano sabe el plan de Dios, trabaja en base a eso. Lucha para que se cumpla el sueño de Dios en su vida, porque sabe que ha sido elegido por Dios para bendecir a los demás. Cuando la persona colabora en la realización del propósito de Dios en su vida, siente la felicidad que proviene de Dios en su corazón. Aunque se burlaron de José y lo odiaron aún más por causa de sus sueños, por el propósito por el cual había sido escogido por Dios, José no desmayó. Fue a él que Dios le habló, trató con él en sus sueños. Sabía que Dios cumpliría su propósito en él. Sabía que había un propósito divino que llevaba su nombre. Entendió que Dios lo escogió para gobernar. Por lo tanto, no sería esclavo ni preso para siempre. Eso sería solamente parte de su preparación para la realización del propósito de Dios en él. José conocía a Dios por experiencia. Dios siempre estuvo con él. Por tales razones, sabía que Dios cumpliría su propósito en él. Salmos 138, versículo 8. No fue por casualidad que fue vendido a uno que tenía contacto con Faraón, rey de Egipto. Dios estaba al control. Era Él quien movía las piezas del juego. Cuando Dios asigna a alguien un propósito divino, Él mismo por su espíritu lo lleva a cabo. El ser humano solamente debe cooperar con la realización de este propósito. Cuanto más grande es el propósito de Dios, el diablo más te odiará. A José lo odiaron, aún más por causa de sus sueños. Los hermanos de José eran cristianos carnales, pero aún así comprendieron que Dios lo había escogido para ser grande. Ocuparía un bendecido y alto puesto. Fue por esto que el diablo, por medio de sus hermanos, intentó matarlo. Génesis capítulo 37, versículos 4 al 8, versículo 20. Anterior al sueño lo odiaban, pero no tenían la intención de asesinarlo. Lo que encendió su ira en contra de José fue precisamente el sueño que tuvo, donde Dios le reveló que se serviría de él para gobernar, para salvar vidas y para preservar la posteridad del pueblo escogido. Génesis capítulo 45, versículos 5, 7 y 8. ¿Te ha puesto a pensar? Cada vez que Dios escoge a alguien como instrumento para realizar su plan o propósito, lo unge con su espíritu. Escogió a Pablo como instrumento para predicar de un modo especial a los gentiles.
pero primeramente fue ungido porque no sería él, sino Cristo por su Espíritu a través de él. Hechos capítulo 9, versículos 15 en adelante. El que en realidad lleva a cabo el plan y el propósito de Dios es el Espíritu Santo. Zacarías 4:6. El ser humano solamente es la casa por medio de la cual Dios obra, se manifiesta para bendecir. Durante todo el proceso de crecimiento y maduración de José, Dios estuvo con él. Génesis 39, versículos 3 y 23. Mas, sin embargo, para ocupar y desempeñar sabia y exitosamente el cargo de gobernador, Dios lo ungió con su Espíritu. El Espíritu Santo entró a vivir en él. Génesis 41:38. Fue Dios en la persona del Espíritu que administró toda la cosecha de los años de abundancia. Fue Dios que gobernó a Egipto. Fue Dios que lo salvó de morir de hambre. Fue Dios que cumplió su propósito a través de José. Si Dios te llamó, si te escogió, si te reveló su propósito, no temas. Es Él quien lo llevará a cabo a través de ti. ¿Conoces el propósito de tu existencia? ¿Cuál es? Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, en este momento, Padre, una vez más, queremos implorarte por el bautismo pleno de tu Santo Espíritu. Jehová Dios de los cielos, revélanos cuál es tu propósito para que trabajemos en base a eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Bendiciones. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del ministerio. El Espíritu Santo, verdad, presente. Si te gustó, pues compártelo. Sé parte de este ministerio.